Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es John Freddy Alvarado Cervantes, soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa de Ciencia de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este corto video pues estaré tratando tres de las grandes disciplinas de la ciencia de la información, que es la infometría, la bibliometría y la cienciometría. Este pequeño video va direccionado al programa, como ya dije, Ciencia de la Información de la Universidad del Quindío. Soy estudiante de cuarto semestre y este pequeño aporte basado pues en un artículo publicado por la revista ACIMED, y los autores de dicho artículo en el cual nos vamos a basar en este video son Juan Araujo y Ricardo Arencibia. Esto es para la Cátedra de Publicaciones Periódicas y Seriadas. Como ya lo dije anteriormente, tocaremos tres grandes disciplinas de la ciencia de la información. La primera pues es la infometría, la segunda es la bibliometría y la cienciometría. A pesar de que estas tres disciplinas por veces tienden a confundirse en este video pues dar un aporte final en el cual pues fundamentaré y daré reflexión que los objetos de estudio de cada una de ellas son distintos, y eso lo hace distinto. Bueno, cuando nos referimos a estas tres disciplinas, pues hay un adjetivo al final de un término griego que es metría, del término griego metrón, pues que significa medir o métrica. Eso puede ser un poco ambiguo a la manera de definir las tres disciplinas. ¿Por qué? Porque tendemos pues a irnos netamente a la etimología, y eso puede ser ambiguo en ciertas medidas. Bueno, comencemos con la infometría. Este término de infometría comenzó a emplearse en la década de los 80, puntualmente en 1987 en Bélgica, pues en la Conferencia Internacional sobre Bibliometría y Aspectos Teóricos de la Recuperación de la Información. En ese país se implementó el término. En ella se sugirió la inclusión pues de este vocablo para la siguiente conferencia, que iba a ser no al año siguiente, sino 2 años después, en 1989, en Londres. La introducción como tal de la palabra infometría se le atribuye pues a un alemán llamado Otto Naik, quien la utilizó por primera vez en 1979. Al principio solo se le reconoció como un campo general de estudio que incluía pues elementos de la bibliometría y la cienciometría, surgida pues lógicamente con anterioridad, como lo vamos a ver pues más adelante. En este desarrollo de esta disciplina de infometría pues podemos hablar de tres grandes personalidades. Una es Lotka, pues quien estudió Lotka, que era desarrolló pues la infometría. ¿En qué aspecto? Porque él estudió la productividad de los autores y ofreció el primer modelo de distribución tamaño-frecuencia de la autoría en los documentos, pues en el caso de él en química. Pues a partir de ese modelo surgió lo que hoy pues se conoce como la ley del cuadrado inverso de Lotka. Otra figura que sale otra personalidad que sale pues dentro de este desarrollo de la infometría, también encontramos a Zipf, quien estudió la frecuencia de aparición de las palabras, desarrolló pues una distribución de frecuencia de rango por tipo de palabras y demostró que la frecuencia de una palabra es inversamente proporcional al rango, y eso se conoce hoy como la ley de Zipf. Por último, dentro de estas personalidades pues está Bradford, el cual investigó la productividad de las revistas, con 2 aportes teóricos que conforman la denominada pues ley de Bradford. Según, aquí voy a basarme en un autor, según Spinack, la infometría se basa pues en las investigaciones de la bibliometría y la cienciometría, que son
anteriores a esta. Y comprende asuntos como el desarrollo de los modelos teóricos y la medida de la información para hallar regularidades pues en los datos asociados con la producción y el uso de la información registrada. Abarca la medición de aspectos de la información, el almacenamiento, su recuperación, por lo que incluye pues la teoría matemática y la modulación. En este sentido más amplio, la infometría pues estudia en un sentido pues más amplio, ya dejando un poco al lado los aspectos históricos y aportes de otros autores, pues podemos decir que en su sentido más amplio la infometría pues estudia los aspectos cuantitativos de la información, no solo las compiladas en registros bibliográficos, sino que abarca todos los aspectos de la comunicación formal o informal, oral o escrita, es decir, con independencia de la forma en que aparezca registrada y el modelo que se genere. Pues podemos hablar, ya para ir finalizando en esta primera disciplina, podemos pues decir que la infometría se aplica a áreas bien definidas, entre las que se pueden señalar las siguientes: los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las palabras y frases, las características de la productividad de los autores, medida por la cantidad de documentos publicados en tiempo determinado o por su grado pues de colaboración, las características de la fuente donde se publican los documentos y pues incluida su distribución por disciplina. Los análisis de cita también hace parte de las áreas bien definidas de la infometría, según su distribución por autores, tipo de documento y instituciones o países. El uso de la información también puede ser uno de estas áreas. El uso de la información restringida a partir de sus demanda y circulación. La excelencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita, el incremento de la literatura por temas y la distribución idiomática según las disciplinas y el área estudiada. Es decir, que la infometría pues, es una disciplina instrumental de la ciencia de la información. Podemos decir que su objeto de estudio son pues, los datos, es decir, la información social, que se obtiene y utiliza en todos los campos de la actividad del hombre y los procesos del pensamiento creador para la generación y utilización de la información social. Los procesos de presentación, registro, procesamiento, conservación, búsqueda, diseminación y percepción de la información, el papel, el lugar de su fuente de información, documental y no documentales en la sociedad, y el desarrollo pues humano y el nivel de informatividad del hombre en la sociedad. Podríamos decir que desarrollamos en ello el objeto de estudio, es decir, su objeto de estudio viene siendo la ciencia de la información. Pasamos a la segunda disciplina. En la segunda disciplina la bibliometría. Esta bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada. Una de las diferencias, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas que a su vez sirven para los pronósticos y toma de decisiones en torno a dichos procesos. Podemos decir que hay una especie de discrepancia en cuanto a bibliometría y la infometría y la cienciometría. ¿Por qué? Porque algunos especialistas consideran que la bibliometría y la infometría son sinónimos. Otros, mayormente los autores rusos, o ciertos autores rusos, dicen que la infometría incluye una área más amplia y porque comprende la cienciometría y la bibliometría. Es decir, la infometría abarca la cienciometría y la infometría. En cambio, hay algunos especialistas que dicen que infometría y bibliometría son sinónimos. Podemos decir que los estudios bibliométricos se clasifican según la fuente de datos, como son en bibliografía, servicios de indización, resúmenes, en las referencias o citas llamadas también análisis de cita, y en los directorios o catálogos colectivos de títulos de revista. Pues su campo, la infometría, su campo de ampliación más frecuente pueden ser selección de libros,
y publicaciones periódicas, identificación de las características temáticas y de la literatura, evaluación de bibliografía y de colecciones, también historia de la ciencia, estudio de la sociología de la ciencia, determinación de revistas núcleo en determinada temática, identificación de los países, instituciones y autores más productivos en un periodo determinado y distribución según idiomas de las fuentes en una temática pues en específica. Podemos decir como dato histórico que se plantea como el primer estudio bibliométrico fue realizado por Cole Eels en 1917. En él pues se realizó un análisis estadístico de las publicaciones sobre anatomía comparativa entre los años 1550 y 1860 según sus distribuciones, o sea, según su distribución por países y la división del reino pues animal. Pues podemos pues pasar a la última disciplina que viene siendo la cienciometría. Podemos decir que ese término de cienciometría, como un dato histórico, surgió en la Europa oriental y alcanzó su máxima popularidad, por decirlo así, en 1977. Con el surgimiento pues, de una revista titulada Scientometrics, inicialmente se publicó pues, en Budapest, Hungría, por la editorial Academiae Kiado, y después en Ámsterdam, en Holanda, por la editorial Kluwer Academic Publisher. Entonces, actualmente esta es una producción conjunta de ambas editoriales, tanto de Ámsterdam como pues, Budapest. Pues bueno, ¿qué es la cienciometría? ¿Qué estudia? Pues podemos decir que la cienciometría estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra aplicación en el establecimiento de las políticas científicas, donde incluye, entre otras, las de publicación. Ella emplea, al igual que las otras dos disciplinas, es decir, infometría y la bibliometría, técnicas métricas para la evaluación de la ciencia. El término ciencia pues se refiere como tanto a las ciencias naturales como a las sociales. No se restringe o podemos llamar que tampoco se restringe a las llamadas ciencias duras, a las ciencias blandas. Examina el desarrollo pues, de las políticas científicas de países y organizaciones. Los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una disciplina o actividad económica, comparan las políticas de investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde una perspectiva económica y social. Los temas de estudio pues, de la cienciometría pues, pueden incluir lo siguiente: el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de la ciencia y sus subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre los científicos, también la productividad y creatividad de los investigadores y la relación entre el desarrollo científico y el crecimiento pues, económico. Podemos decir, para ir ya concluyendo, y ya este es a modo personal, por decirlo así, pues se concluye que los objetos de estudio de estas tres disciplinas, se definen por las ciencias a las que les sirven de instrumento. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque en el tema de la bibliometría viene siendo la ciencia instrumental pues, de la bibliotecología. En el caso de la cienciometría, pues viene siendo disciplina instrumental de la cienciología. Y la infometría viene siendo, pues por decirlo así, la disciplina instrumental de la ciencia de la información. Y pues ahí donde pues nos permite establecer lo que vienen siendo como que las claras diferencias pues entre ellas. Espero que este video pues le sirva de ayuda y pues nos estaremos viendo en otra ocasión.